Buenos días. En el devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, nos encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulos 4 al 6. Recordemos que los libros de Crónicas fueron escritos después del exilio en Babilonia para animar al pueblo de Dios a la fidelidad. En el capítulo 4, el cronista continúa la genealogía de Judá que había tocado en el capítulo 2 y 3. El versículo 9 y 10 se destaca a un hombre llamado Jabes. Su madre, que sufrió cuando lo dio a luz, le llamó Jabes, que significa dolor. Para los hebreos, a veces un nombre apuntaba a lo que caracterizaba su vida. Es por eso que Jabes, preocupado que el dolor sería prominente en su vida, rogó a Dios y Dios le respondió. Jabes invocó a Dios que lo bendijera, que extendiera su territorio, que la mano de Dios obrara en él y que lo guardara del mal. El cronista destaca a Jabes para animar a los lectores posesílicos. Israel había sufrido por su pecado, pero esa no era la ruta que tenían que seguir caminando. Dios podía hacer un cambio en sus vidas. Si ellos eran fieles a Dios y le clamaban, Él los bendeciría como nación, Él obraría en pos de ellos. En el capítulo 5 vemos cómo las tribus de Rubén, Gad y Manasés igualmente recibieron ayuda del Señor. Estas tribus formaron alianza con sus hombres valientes para hacer guerra contra los agarenos. Leemos en el versículo 20. Dios los ayudó contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos, porque clamaron a Dios en la batalla, y Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Ahora, en medio de estos ejemplos motivadores, el cronista también les advierte a los retornantes del exilio. En la genealogía de Rubén, el cronista les recuerda. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Por el pecado del patriarca Rubén, sus descendientes no recibieron el derecho que les pertenecía al primogénito. Más adelante, después de mencionar la victoria en la alianza de las tribus al oriente del Jordán, también encontramos grabado en la Escritura. Primera de Crónicas capítulo 5, verso 25. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Verso 26. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalaj, a Jabor, a Jará y al río Gozán hasta hoy. En el caso de Rubén, vemos cómo el pecado de un individuo afectó las generaciones que le siguen. Qué importante es para todo padre recordar que, aunque sus hijos serán juzgados por sus propios pecados y palabras, los resultados de sus pecados pueden afectar aún a generaciones futuras. ¿Cuántos hogares quebrados hemos visto que testifican la triste realidad de un ciclo persistente de maldad en las siguientes generaciones? Finalmente llegamos al capítulo 6, un capítulo muy importante, que desde la perspectiva del cronista es de sumo significado, ya que el establecimiento de la adoración, lo cual era el eje central de la bendición en el pueblo de Dios, requería del establecimiento correcto en todo lo que concernía a los levitas. No hay restauración, ni bendición, ni comunión sin una correcta adoración. ¿Y qué de ti, amado? ¿Entiendes la importancia de estar cerca de Dios, de adorarlo con un genuino corazón? El Señor nos exhorta en su palabra y es aplicable para nuestra vida. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El cronista está animando a todos los que habían vuelto del exilio a considerar los preceptos de Dios, considerar su historia, ver la rebeldía de los antepasados y no cometer los mismos hechos pecaminosos que le había llevado al pueblo al desastre del cual ahora habían sido restaurados. ¿Y qué de ti, amado?
¿Has meditado en la importancia de adorar a Dios con un genuino corazón? Piensa en esto. Bendiciones, amados.